Hola y bienvenidos a Mate Fanáticos. En este video encontrarás la primera parte del tema triángulos. En él hallarás los problemas de examen de admisión tanto de la Villarreal como de la Universidad Nacional del Callao. ¡Empezamos! Bien, empezaremos entonces con la definición de un triángulo, ¿ok? Es la figura geométrica que se forma al considerar tres puntos no colineales y unirlos con segmentos de recta. Un triángulo va a tener ángulos interiores que van a ser alfa, beta y teta de acuerdo a la imagen, ángulos exteriores x, y y z, y obviamente, muy importante, el perímetro. La representación del perímetro es 2p y va a ser la suma de los lados del triángulo. Los teoremas fundamentales son los siguientes: que la suma de los ángulos internos en un triángulo van a ser 180. El ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que no estén cerca de ese ángulo externo. Tercer y último teorema fundamental: que la suma de los ángulos externos en ese triángulo van a ser 360 grados. ¿Ok? Continuamos. Bien, tenemos en este caso la clasificación de los triángulos. Va a ser de acuerdo a la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, cuyos lados van a tener medidas completamente diferentes. Si tiene dos lados iguales, obviamente va a tener dos ángulos iguales y se le va a llamar triángulo isósceles. Ya sabes, dos lados iguales, dos ángulos iguales, triángulo isósceles. Si tiene los tres lados iguales, va a tener los tres ángulos interiores también iguales y se le va a llamar triángulo equilátero. Acá una observación: el triángulo equilátero, los ángulos o el ángulo interior, cada uno de ellos tiene un valor de 60 grados. Bien, acabamos de ver la clasificación por sus lados, ahora la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Si es acutángulo, los ángulos interiores van a ser menores a 90 grados. Si es un triángulo obtusángulo, va a tener un ángulo que sea mayor a 90 pero menor a 180. Y si es un triángulo rectángulo, va a tener un ángulo recto, un ángulo cuyo valor es 90 grados. Aquí en el triángulo rectángulo se obtiene o se aplica el teorema de Pitágoras, que te dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recuerda que la hipotenusa es el lado de mayor longitud en un triángulo rectángulo. A ver, en esta parte te voy a dar la relación de existencia. ¿Qué te dice esta relación? Que un lado del triángulo tiene que ser mayor a la resta de los otros dos, pero menor a la suma de estos. ¿Ok? Si cumple esto, esta relación de existencia, con esto se demuestra la existencia del triángulo. Teoremas adicionales. El primero te dice que la suma de esos dos ángulos exteriores va a ser igual a 180 grados más el ángulo interior no adyacente. En el segundo teorema se le conoce como el teorema de la flecha, que te dice que x va a ser igual a alfa más beta más teta. Siguiente teorema, teorema del pescadito. Mira, si tú sumas x más y, va a ser igual a m más n. Último teorema, el teorema de la mariposa. Si yo sumo x más y, va a ser igual a alfa más teta. Con estos teoremas empezamos los problemas entonces. Atentos. Primer problema, y para este problema vamos a necesitar la propiedad del pescadito, ¿ok? Mira, lo primero que vamos a hacer es nombrar este ángulo en la parte superior. Yo voy a decir que vale beta. Sombreo este triángulo y yo digo, por ángulo externo, si yo sumo teta más beta, va a ser igual a 160 grados. No te olvides, por ángulo externo. Ahora hago una pequeña prolongación en x. Tú sabes que todo ese ángulo vale 180 grados. ¿Listo? Pero si solamente quiero el ángulo de la parte exterior, va a ser obviamente 180 menos x. ¿Dónde voy a aplicar la propiedad del pescadito? Acá. ¿Listo? Si yo sumo teta más beta, me tiene que dar 180 menos x más y. Esto es por la propiedad. Ahora, en ambas ecuaciones observo que tengo teta más beta. Por lo tanto, voy a igualar 160 con 180 menos x más y. Ese menos x más y lo voy a llevar al lado izquierdo con signo cambiado. ¿Cuánto me va a quedar en el lado derecho? 180 menos 160. Por lo tanto, lo que me están pidiendo, x menos y igual a 20 grados. Problema resuelto solamente aplicando la propiedad. Bien, en este problema nos concentramos aquí. Mira lo que te acabo de sombrear. Por ángulo externo, teta más 50 tiene que ser el valor de ese ángulo, ¿cierto?
Si ya tengo θ, me falta 50 grados. Mira lo que voy a hacer. Dos prolongaciones, aquí y aquí. Ahora te voy a decir, por ángulos opuestos por el vértice, si abajo es beta, aquí beta. Te sombreo el triángulo. Mira, vas a aplicar ángulo externo nuevamente. Si sumas 2 alfa más 50, tiene que darte 2 beta por ángulo externo. Sácale mitad todo. Alfa más 25 igual a beta. Por lo tanto, 25 grados va a ser igual a beta menos alfa. Mira lo que vamos a hacer. Aquí, por ángulos opuestos por el vértice, también va a ser beta. ¿Qué voy a aplicar ahora? Esta propiedad, la del pescadito nuevamente, donde aquí te sombreamos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Alfa más 90 va a ser igual a x más beta. 90 lo dejo en el lado izquierdo y digo x más beta menos alfa. Pero beta menos alfa ya lo tenemos, vale 25 grados. Por lo tanto, 90 va a ser igual a x más 25, de lo que obtengo que x tiene un valor de 65 grados. Problema resuelto. Bien, para este problema necesitamos esta propiedad. Es el ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Cómo lo reemplazamos? Así, x más 40 va a ser igual a 90 más y sobre 2. Llevo el 90 a restar al lado izquierdo, x más 40 menos 90 igual a y sobre 2. X menos 50 va a ser igual a y sobre 2. Ya sabes que ese 2 va a ir a multiplicar, ¿cierto? Nos va a quedar 2x menos 100 igual a y. De lo que obtengo lo siguiente, que 2x menos y, lo que me están pidiendo, tiene un valor de 100 grados. Solamente aplicando esta propiedad, reemplazando los datos y el problema se resuelve facilito. Siguiente problema. Para este problema vamos a usar el teorema fundamental. La suma de los ángulos internos, 180 grados. Mira, triángulo A, B y C. Trazamos la bisectriz interior AM. Bisectriz interior AM. Si es bisectriz, los dos ángulos van a ser iguales, ¿cierto? Beta, beta. Y el dato, ¿qué nos dice? Que ese ángulo BAC es agudo. Quiere decir que 2 beta tiene que ser menor a 90 grados. Si yo saco mitad, beta tiene que ser menor a 45. Ahora, si beta es menor a 45, el máximo valor entero que va a tomar beta va a ser 44 grados. Ahora, acá en el ángulo B, yo voy a decir que vale X. Acá en el ángulo en C voy a decir que vale Y. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es la suma de X más Y. Mira, eso es lo que nos piden. La medida del ángulo ABC más la medida del ángulo BCA, que sería X más Y. Ahora, fíjate en los ángulos internos de ese triángulo. Tienen que sumar 180. Por lo tanto, 2 beta más X más Y igual a 180 grados. Ya sabes que beta toma su máximo valor, 44. 2 por 44 más X más Y igual a 180. 88 más X más Y igual a 180 grados. Y restando voy a tener un X más Y, que es lo que me están pidiendo, igual a 92 grados. Facilito aplicando la propiedad fundamental. Listo, siguiente problema. Mira, nos dan como dato que AC es igual a BC. AC igual a BC. ¿Qué es un triángulo? Isósceles. Esto es un triángulo isósceles, dos lados iguales. Si en A es 40, aquí en B también tiene que ser 40 grados. Mira lo que voy a aplicar acá. Voy a aplicar la propiedad o el teorema del ángulo externo, donde aquí alfa va a ser igual a 40 más 10. El externo es igual a los dos internos no adyacentes. Por lo tanto, obtengo un valor de alfa de 50 grados. Ahora concéntrate, recuerda que esto es por ángulo externo, no te vayas a olvidar. Concéntrate aquí. Mira, te acabo de sombrear un triángulo. Ese triángulo, los ángulos interiores tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, x más 50, 40 más 10, más alfa igual a 180. ¿Cuánto voy a obtener? X más 50, ya sabes que alfa también tiene valor de 50, igual a 180. Por lo tanto, X, lo que me están pidiendo, tiene un valor de 80 grados. Y el problema se resolvió fácilmente. Bien, para el siguiente problema vamos a necesitar esa propiedad, la relación de existencia. Tenemos un triángulo rectángulo donde dice ABC recto en B. Se ubica el punto exterior L relativo al lado AC. Tal que nos vamos a los datos. AL vale 4.
2AB vale 4. Quiere decir que AB tiene un valor de 2. Nos dice que AC, esto de acá, toma su mínimo valor entero. AC es la hipotenusa y la hipotenusa tiene que ser mayor a los catetos. Es decir, X tiene que ser mayor a 2. Si toma el mínimo valor entero, X va a tomar el valor de 3. X igual a 3. Lo que nos están pidiendo es el mínimo valor que toma LC. No sabemos, pero acá entra la relación de existencia. Quiere decir que Y tiene que ser mayor a 4 menos 3, pero menor a 4 más 3. ¿Qué obtengo? Que Y va a ser mayor a 1, pero menor que 7. Si me piden el mínimo valor entero de Y o de LC, este va a tomar el valor de 2. Su mínimo valor entero va a ser 2. Resuelto con la relación de existencia. Bien, para este problema vamos a necesitar lo siguiente: la definición de isósceles y la definición de equilátero. Nos dice es un triángulo isósceles ABC. A, B y C. Los lados iguales son AB y BC. Luego, exteriormente y relativo al lado AB, se traza el equilátero ABP. ABP. ¿Ok? Es un equilátero, va a tener tres lados iguales. Ya sabemos que tiene que tener la misma medida de AB. Tres lados iguales. Lo que nos dicen a continuación, la medida del ángulo BCA. Esta medida es igual a 80 grados. Ahora, si es un isósceles va a ser 80 también en C. 80 más 80, 160. El B tiene que tener un valor de 20 grados. Ahora observa, lo que me están pidiendo es la medida del ángulo PCA. Esta medida. Pero yo sé que todo ese ángulo en C tiene que valer 80. Por lo tanto, esto de acá, 80 menos X. Concéntrate en este triángulo. Mira, isósceles, acá arriba también tiene que ser 80 menos X. Ahora, recuerda que el triángulo APB es equilátero, ¿cierto? Cada ángulo tiene que valer 60 grados. Nos concentramos aquí, es un triángulo equilátero, 60 grados. Mira lo que te voy a sombrear. En este triángulo, ¿cuál es la suma de ángulos internos? 180 grados. Por lo tanto, 80 menos X más 80, que sería 60 más 20, más 80 menos X igual a 180. ¿Cuánto me va a dar? 240 menos 2X igual a 180. 60 va a ser igual a 2X, de lo que obtengo que X tiene un valor de 30 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo PCA, lo que me están pidiendo, es decir, X, tiene un valor de 30 grados. Problema resuelto. Bien, siguiente problema. Problema de examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Nos dice, en el interior de un cuadrado ABC, aquí tenemos un cuadrado, se construye un equilátero EDC. ¿Listo? Construye el equilátero EDC. Recuerda que si es un cuadrado va a tener los cuatro lados iguales. Ok, ahora el equilátero va a tener los ángulos internos de 60 grados, ¿cierto? Y obviamente va a tener tres lados iguales, van a ser igual al lado CD. Igual, igual. Lo que me están pidiendo es el valor del ángulo EBC. EBC, ¿ok? Pero en C ya sabes que un cuadrado tiene 90 grados. Si ya tengo 60, me falta 30 grados. Me piden EBC. Esto de acá me están pidiendo. Ahora observe ese triángulo, por favor. Si EBC es X, ese triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, acá en E también va a tener el valor de X. Ahora, la suma de ángulos internos en un triángulo, 180 grados. Por lo tanto, X más 30 igual a 180 grados. 2X va a ser igual a 150, de lo que obtengo que X, o sea el ángulo EBC, tenga un valor de 75 grados. Problema resuelto. Bien, atentos a este problema que es súper sencillo. Mira, aquí en esta parte sombreada tú dices por ángulo externo, si tú sumas alfa más beta te va a dar X por ángulo externo, ¿ok? Recuerda que el ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes por ángulo externo. Ahora mira, sombreamos el triángulo grande. Si tú sumas 2 alfa más alfa y 2 beta más beta, te tiene que dar el externo 120. 3 alfa más 3 beta va a ser igual a 120.
Esto por ángulo externo también. Si tú le sacas tercia a cada uno, te va a quedar que alfa más beta es igual a 40 grados. Y relacionas esto con la primera ecuación, que te dice que alfa más beta es igual a x. Por lo tanto, x, lo que me están pidiendo, tiene un valor de 40 grados. Y problema terminado. Bien, siguiente problema. Nos enfocamos en la parte inferior y vemos que este ángulo tendrá un valor de x. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Mira, este triángulo es isósceles. Ahora, por ángulo externo, aquí va a tener el valor de 2x, ya que estaríamos sumando los dos internos no adyacentes, que sería x y x. Mira lo que te voy a sombrear. Ese triángulo también va a ser isósceles, por lo tanto arriba va a tener el valor de 2x. Ahora, concéntrate en este triángulo, el que te acabo de sombrear. Por ángulo externo, aquí va a tener el valor de 3x, ya que estaríamos sumando x más 2x. Observa este triángulo, nuevamente isósceles, si abajo es 3x, acá también tiene que ser 3x. Vamos a sacar ese triángulo, mira, aquí está. Ese triángulo es el que se ha formado. Vas a aplicar ángulo externo nuevamente, quiere decir que x más 3x va a ser igual a 84, por lo tanto 4x igual a 84, de lo que obtengo que x tiene un valor de 21 grados. Problema terminado. Bien, siguiente problema, observa, me dan como dato AB igual a BE y también igual a AD. Ok, aquí en D voy a trazar un auxiliar hacia B. Observa este triángulo, es un triángulo isósceles, pero en el vértice A tengo 60 grados, por lo tanto, estos dos ángulos tienen que ser 60 y 60. Que acabo de formar un triángulo equilátero, tres lados iguales. Pero ahora mira, concéntrate en este triángulo. Es un triángulo isósceles. Quiere decir que si en E es alfa, aquí en D va a ser alfa también. Ahora, en la parte superior, aquí, recuerda que todo el ángulo B vale alfa. Pero si ya tengo 60, esto va a ser alfa menos 60. Concéntrate en ese triángulo, el celeste. La suma de ángulos internos, 180. ¿Cuánto me va a dar? 3 alfa va a ser igual a 240. ¿Cuánto me da alfa? Alfa tiene un valor de 80 grados. Ahora, concéntrate aquí. Es un ángulo llano. Quiere decir que si sumo 60 más alfa más x me tiene que dar 180 grados. Pero alfa tiene un valor de 80, ¿cierto? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Que x más 140 va a ser igual a 180, de lo que obtengo que x tiene el valor de 40 grados. Y problema terminado. Bien, para este problema de la Universidad Nacional del Callao vamos a emplear la relación de existencia. ¿Qué nos dice? El valor de los lados de un triángulo son 12 y 8 respectivamente. No nos dan el tercer lado, ¿ok? Me piden, entonces su menor perímetro será. Aplicamos la relación de existencia, es decir, x va a ser mayor a 12 menos 8 y va a ser menor que 12 más 8. X va a ser mayor a 4 pero menor a 20. El x mínimo que puede tomar es 5. X puede tomar el mínimo valor 5. Ahora, si me dicen o me piden calcular el menor perímetro, recuerda que el perímetro es la suma de los lados del triángulo. Por lo tanto, el perímetro va a ser 12 más 8 más el mínimo valor de x, 5. ¿Cuánto obtengo? Que el menor perímetro de ese triángulo va a ser 25 metros. Problema terminado, recontra fácil. Siguiente problema, mira, tenemos la figura, nos dice que AD igual a BD. Y aparte nos dice que BE tiene que ser igual a S. Vamos a completar, mira, si acá vale alfa, arriba, alfa. ¿Por qué? Porque sería un isósceles, ¿cierto? Ahora mira, si acá fuese beta, acá también beta. Concéntrate aquí, en ese triángulo. Tú dices, por ángulo exterior, si tú sumas alfa más beta te tiene que dar 2x. Ahora concéntrate acá. Esto es un ángulo llano, ¿cierto? Quiere decir que si tú sumas 2x más alfa más x más beta te tiene que dar 180. Pero tú, alfa más beta, ya sabes que vale 2x. Por lo tanto, 3x más 2x igual a 180 grados. 5x igual a 180. X va a ser igual a 36 grados. Problema terminado. Solamente hay que reemplazar los datos de acuerdo al orden que nos entregan
y el problema sale recontra fácil. Obviamente hemos aplicado el teorema fundamental aquí. Siguiente problema, tenemos la figura y completamos BD es igual a BE, ¿ok? Ya tenemos esto. Concéntrate en la parte inferior, mira en este triángulo, por ángulo externo en E va a ser igual a X más alfa, pero es un triángulo isósceles, ¿cierto? Por lo tanto aquí en D también tiene que ser X más alfa. Concéntrate aquí, en esto que te acabo de sombrear. Si tú sumas alfa más 30, tiene que darte el externo, X más alfa más X. Se van las alfas, me queda 30 igual a 2X, de lo que obtengo que X tiene un valor de 15 grados. Y hasta aquí la primera parte del tema triángulos. Síguenos para más videos en Mate Fanáticos. Chau chau.